Buenas tardes. ¿Quiere acompañarme, por favor, abriendo su Biblia en Juan capítulo 13? Juan capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante. Bien, vamos a darle lectura, por favor. Dice así la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Bien, en un momento más damos una breve explicación de esto. Quiero comentarle: Dios siempre hace y hará las cosas a su manera. Él va a realizar las circunstancias y todo lo que nos acontece, lo que vivimos, lo que experimentamos. Siempre Dios lo va a permitir con un propósito, de acuerdo a lo que más nos conviene. Y esto es, como dice la Escritura, conforme a los que amamos a Dios. Quiere decir entonces que la palabra de Dios, el designio de su voluntad, se va a cumplir en cada uno de nosotros. Cualquier circunstancia que estemos pasando, que estemos atravesando, no piense usted que va a suceder las cosas así nada más por lo que usted piensa o por lo que usted cree. No, mire, muchas de esas circunstancias suceden a nuestro alrededor, y a nuestro parecer nosotros lo vemos o pensamos como si pareciese como que si Dios se hubiese equivocado en lo que está sucediendo en nuestra vida, o que Dios no está haciendo lo correcto o lo más indicado para nuestras vidas. Yo le explico un poquito el pasaje que leímos. Dice la Biblia que aquí estando Jesucristo en una cena, ya en una de las fiestas de la Pascua, como dice la Biblia, estaban alrededor de la mesa, y dice la Biblia que estaba junto con sus discípulos, y comienza él a tener una acción, una actitud, una circunstancia alrededor de los discípulos, en el cual Jesucristo comienza a lavarle los pies uno por uno. Imagínese usted, o piense un momento, cómo estando ahí a la mesa, todos sentados, comienzan a preguntarse uno al otro, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el maestro? ¿Por qué Cristo está queriendo lavarnos los pies? ¿Sabía usted que en aquel tiempo había una costumbre entre los hebreos, que cuando alguien tenía un hogar, una hacienda, una casa, e invitaba a alguien a posar a su casa, lo invitaba a cenar, a comer, o simplemente a pasarla ahí en su casa, el dueño, el patriarca, el jefe de aquel lugar, lo que él hacía es que daba orden a su siervo, a uno de los siervos, para que lavase los pies de todos los que estaban ahí, los invitados. Pero cuando no había la posibilidad en casa o en ese lugar que no hubiese un siervo que lavase los pies, entonces el mismo dueño, el patriarca, el jefe de la casa, lo que hacía es que se ceñía la toalla, y se tomaba un lebrillo, un recipiente, y comenzaba a lavarle los pies a cada uno de sus invitados. Esto era por razón de que venían del camino, venían de la calle, venían de fuera, con los pies. A ver, en aquel tiempo no crea que todos usaban sandalias o zapatos como el día de hoy. Entonces para eso era esta acción, lavar los pies, para que entraran en casa y estuviesen cómodos. Y era una costumbre de purificación. Entonces cuando llega la acción de Jesucristo con Pedro, Pedrito, ya sabe usted, el portavoz, ¿verdad?
de todos los discípulos, siempre era el que hablaba, siempre el que expresaba. Entonces cuando Él llega, Jesucristo llega, hasta le hizo los pies así. No, a mí no me lava los pies, Señor. No, a mí no me vas a lavar jamás los pies. ¿Cómo? A ver, Señor, te equivocaste. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Estás tomando tú el lugar, la posición del siervo. No, yo no me voy a dejar que me lave los pies. Y Jesús le dice, si no te dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Lo que yo hago, ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Mire, hay muchas circunstancias en nuestra vida que si nosotros, al igual como Pedro en estas circunstancias, pensamos las cosas muy naturalmente o pensamos muy en las cosas muy de la tierra, no vamos a poder captar ni vamos a poder entender en su totalidad todo lo maravilloso que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos finitos, es decir, nuestra mente, nuestra capacidad, nuestro raciocinio tiene un límite y necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, voltea a ver a la persona que está junto de usted, le falta mucho, ¿a poco no? ¿Ya lo vio o nada más se rió de él? Yo no le dije ríase de su hermano, ¿verdad que no? Nos falta todavía mucho. Ahora, fíjese bien, ¿cuántos saben que Dios tiene control de todas las cosas? Bueno, mire, Dios gobierna en su totalidad todas las cosas que acontecen alrededor del universo, con un plan, con un propósito. Él tiene en sus manos la vida del hombre, su propia vida. Mire, usted piense cómo es. Si yo le dijera a usted, piense un momento en lo que es el universo para usted, usted va a comenzar a pensar de acuerdo al conocimiento que usted ha percibido del universo. Y usted va inmediatamente su mente a aquel libro que usted vio o aquel documental que usted vio en la televisión. Cuando usted habla del universo y dice, mira una galaxia y otra y otra. ¿Cuántos saben que hay miles y miles de galaxias? Pues los que dicen sí es porque ya lo vieron, ya lo supieron, pero nunca has estado ahí, ¿verdad que no? Pero ¿sabías tú que atrás de todas esas miles de galaxias que se han descubierto, aún existen todavía más? Mire cómo es Dios tan poderoso, tan glorioso y tan majestuoso, que Él tiene un cuidado de todo el universo. Y si Él tiene cuidado de todo el universo, le pregunto, ¿qué no tendrá cuidado de las cosas que nos suceden a usted y a mí? Mire, tan poderoso es Dios que usted puede levantar una hora las manos. ¿Cuánto tardamos hace rato orando? Casi una hora, ¿no? Levanta usted las manos, está así. Y mire qué curioso que la sangre no se le va a los pies. ¿No lo había pensado? Ahí está la sangre circulando. Y luego usted dice, usted ve los árboles y dice, ay, qué bonitos árboles. Gracias a Dios por los árboles, porque los árboles nos producen ¿qué? ¿Y cómo sabe que producen oxígeno? Porque le dijeron. ¿Y cómo supieron esos que le dijeron? Hay tantas cosas que usted sabe, pero no las puede entender porque su mente es finita. Y nada más, por eso dice ahí la escritura, ¿verdad? Esto que estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Quiere decir entonces que Dios tiene control de todas las cosas naturales, de todas las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y todas estas circunstancias, mi hermano, van con un plan y van con un propósito determinado de parte de Dios. ¿Sabe cuál es? Es cumplir y hacer su perfecta voluntad. Mire, Dios tiene control, yo le dije, de todas las cosas en el universo, en su totalidad. Tiene control de las cosas físicas, del mundo material, tanto del nacimiento del ser humano. Mire cómo Dios es tan maravilloso, que usted, cuando una persona, una mujer está embarazada y sabe que hay un ser nuevo dentro de su ser, en su vientre, este ser comienza a crecer. Yo le pregunto, ¿usted sabe cómo es cuando Dios crea el primer órgano de un ser vivo? ¿Qué es cuál? El corazón.
Como a las pocas semanas ya la ciencia, los doctores le pueden decir a las mujeres, ¿verdad? Mira, escucha el corazón de tu hijo. Todavía no tiene ni carita, es más, ni manitas, pero ya tiene vida. ¿Cómo hace eso Dios? A ver, dígame, ¿el hombre lo puede hacer? No. Sin embargo, quiero decirle, Dios tiene todas las cosas en sus manos. ¿Por qué no volteas con el que está junto de ti y dile, ya ves, no te preocupes? Dios tiene todas las cosas, todos los éxitos de la vida del hombre, ¿sí o no? Pero aún también los fracasos, Dios los conoce y también Él protege a su pueblo de muchas cosas. Mire, este universo tan vasto no es gobernado por la casualidad, es gobernado por un ser todopoderoso, omnisciente, que conoce y ve todas las cosas. Él sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Y Él sabe cuántas canas le salieron el día de ayer. Aunque usted se las quiera pintar, siguen siendo canas. ¿O no? Él sabe cuántas células tiene su cuerpo. Pregunto, ¿no cree usted que Dios sabe lo que hay en lo profundo de su corazón? En lo profundo de su ser. ¿Usted qué cree, que Dios no tiene cuidado de todas las cosas que le acontecen? Mire, lea conmigo a Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. Eclesiastés 7:13. Y aquí este libro, Salomón, el autollamado predicador, habla con sabiduría para nosotros ahora. Y él escribe en el capítulo 7. ¿Ya lo encontró? Léalo por favor conmigo ahí con su vista. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? El día del bien goza del bien, y el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mire, si usted y yo queremos entender y comprender esta palabra de sabiduría de Salomón, en nuestro propio raciocinio, en nuestro propio entendimiento finito, no vamos a alcanzar a entenderlo en su totalidad. Necesitamos, ¿sabe a quién? A Dios. Fíjese cómo dice ahí, tú gózate en el día del bien, pero en el día de la adversidad considera, porque tanto una circunstancia como la otra, Dios la ha puesto en nuestra vida. Por eso dice ahí, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Se acuerda usted de aquel ejemplo? Cuando vienen los apóstoles, están ahí, pasan por un cierto lugar y ven a un hombre ciego y le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre esté así en esa circunstancia? Que no puede ver. Y Jesús le dice, ni este pecó, ni sus padres pecaron. Dice, este nació para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Usted dice, ¿y por qué tuve un hijo así? ¿Por qué la situación de mi vida es adversa? ¿Qué no dice ahí ese pasaje? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Y luego a veces decimos, ¿cuántas veces usted le ha dicho a su esposo, mi amor queridísimo? ¿Cuántas veces te he dicho, cuando te quites los calcetines no los pongas sobre la mesa? ¿Cuántos le han dicho eso? Usted, hija, por favor, ¿cuántas veces quieres que te lo diga? Te he dicho infinidad de veces, no vengas a las 3 de la mañana, la entrada a tu casa es a las 10, a las 11. ¿Sabe? ¿Quién puede torcer o destorcer lo que está torcido? Pues el destorcedor. ¿Quién es el destorcedor?
Por eso es que usted llega al punto en que se desanima, en que se desespera por la circunstancia, la situación o por el estilo de vida que lleva su esposo, su esposa, su vecino o su compadre o quien sea. ¿Y cómo no entiende? Y por más que le decimos, ¿por qué no entiende? Justamente por eso. Fíjese lo que dice el final del versículo: a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo, después de todas las circunstancias, el hombre mismo pueda levantar sus ojos al Altísimo, al Creador, y decir: yo no puedo solo, Señor, ayúdame. Es necesaria entonces la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si usted ve que hay algo torcido en su vida o que hay algo torcido en la vida de su ser querido, el único que puede destorcer eso es Dios. ¿Y sabe cómo Dios lo va a hacer? A través de las circunstancias. Todo lo que acontezca es para nuestro bien. Todo lo que Dios permite es para que tú y yo podamos o gozar de la vida o considerar en el día de la adversidad. A veces le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Y para todo andamos reprendiéndolo, lo andamos atando y al otro día está desatado. Pero no entendemos que muchas de estas cosas, el que las ha permitido en nuestra vida es Dios, con el único plan y el único propósito de que tú un día levantes tus ojos y levantes tu mirada y reconozcas que Dios es el Todopoderoso, el que tiene cuidado de tu vida, sean buenas o sean malas a tu punto de vista las circunstancias. Imagínese o imaginémonos que este hombre del cual estamos hablando pudiese entender todas las cosas, que no fuera limitado, que entendiese todas las cosas. Mire, el diablo desde un inicio trató de poner eso en el corazón del hombre. Le quiso dar esa sabiduría, esa ciencia, usted lo recuerda, pero fue un engaño. Y a partir de ahí cae el hombre en pecado por estar pensando y estar tratando de razonar con su propia mente, sus propios designios de su corazón, las cosas que le pertenecen a Dios. Estaba el árbol de la vida, de la ciencia del bien y el mal ahí. ¿Qué fue lo que Dios dijo en relación a ese árbol? A ver, ¿qué dijo? No comas de este árbol. Pero el pensamiento del hombre es: ¿y por qué no? ¿Qué me puede suceder? A ver, entonces, si Dios no quiere que coma de ese árbol, ¿por qué lo creó? ¿Por qué lo puso ahí? Y la mente del hombre comienza a tener pensamientos que lo llevan hacia dónde? A meterse a un plano que no le corresponde. Un plano en el cual abre uno muchas veces la puerta para que el enemigo pueda entrar y venga y nos haga pensar una circunstancia que no es favorable a nuestra vida. Mire, imaginémonos, vuelvo a decirle, que este hombre pueda entender todas las cosas. Le pregunto, ¿usted cree que necesitaría el hombre a Dios? No. Por eso es que usted y yo no entendemos todas las cosas. Las cosas que yo hago ahorita no las entiendes ahorita, las vas a entender después. Qué inteligencia de Dios, ¿no? Imagínese entonces que el hombre pueda entender todas las cosas. ¿El hombre buscaría la salvación? Dígamelo. No. ¿El hombre reconocería que Dios está por encima de todas las circunstancias? No. El hombre estaría satisfecho, pleno, y el hombre puede decir: ¿para qué quiero a Dios si yo estoy lleno, estoy satisfecho? Pero aquí está el punto, por eso dice: para que el fin del hombre, a fin de cuentas, el hombre pueda reconocer y decir: necesito de Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios? Ahora aquí dice la obra de Dios. Esta obra que se refiere obviamente a las cosas que Él ha creado. Se refiere a lo que la mano de Dios está haciendo en relación a la creación. ¿Habrá alguien entonces que pueda cambiar lo que Dios ha hecho? ¿Habrá alguien que pueda decirle a Dios: ¿qué haces?
¿Sabía usted que Dios usa todas las cosas para bien? Pero a veces el hombre está insistiendo en un cierto punto. Imagínese usted, es como imagínese qué pensaría Dios, aquel que ora y que le dice: Señor, que gane el Atlas. Y el otro, que gane el América. El Señor se ríe así como usted. Ay, hijo, ¿tú crees que yo voy a escuchar, a poner atención en una oración así? No, simplemente gana el que más goles mete. ¿O no? Lo que sí le voy a decir es que una circunstancia Dios la puede usar para sacar lo que hay en su corazón. Ustedes vean cómo andan las Chivas. Pero usted insiste, el Señor lo lleva por un camino. Arrepiéntete, en el cielo van a entrar ovejas, no chivas. Sabe. Pero aún así, bueno. Eclesiastés 8:2. Eclesiastés 8:2. ¿Hay alguien que le pueda decir a Dios qué es lo que haces? Vea lo que dice aquí. Dele la vuelta a la Biblia, ahí en la hoja. Y dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Repita conmigo esta frase: porque Él hará todo lo que quiere. Verso 4. Pues la palabra del rey es con potestad, es decir, autoridad. ¿Y quién le dirá qué haces? Mire, este es el designio de Dios, su voluntad, su palabra. Usted no puede ponerse al tú por tú delante de Dios y decirle: Señor, ¿por qué tú dijiste esto? ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué estás permitiendo en mi vida tal o cual circunstancia? ¿Qué es lo que estás haciendo? Se me hace que te estás equivocando, Señor. Me estás tratando mucho mi vida. No, yo no necesito el trato, el que lo necesita es el que está junto de mí. Mira, velo, obsérvalo. Él necesita más. Dios tiene sus propósitos, por lo cual hace las cosas como las hace, para fin de cumplir el designio de su voluntad, es decir, el propósito, las intenciones que hay en su corazón. ¿Usted se acuerda el caso de Job en la Biblia? Yo se lo quiero mencionar rápidamente. Son 40 y tantos capítulos en la vida de Job. Este hombre, dice la Biblia, que fue un hombre de renombre, un hombre muy próspero. Dice la Biblia, era un oriental que vivía en la tierra de Uz. Un hombre que Dios le había dado 7 hijos y 3 hijas, y le había dado 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, 3,000 camellos, etcétera, etcétera, etcétera. Era una vida muy, muy bendecida de parte de Dios. Pero un día, por ahí dice la escritura que llegó Satanás y Dios le pregunta al diablo: ¿de dónde vienes? Dice: vengo de recorrer el mundo, sus confines. Entonces, así como que de una manera como que Dios presumiendo en el buen sentido de la palabra, le dice al diablo: oye, ¿ya consideraste a mi siervo Job? ¿No lo viste en tu viajecito? ¿En tu viaje misionero? ¿No lo viste? Ah, sí, Job, uno de la tierra de Uz, ese mero. Y Dios le recalca, le dice: él es temeroso de Dios, es apartado del mal. Sus labios no hay engaño. Mira, su corazón siempre es recto y siempre está bendiciendo esto y aquello y aquello y aquello. Entonces el diablo le dice: eso dices tú, pero deja que lo toque yo y verás cómo blasfema contra ti. Ahora, fíjese bien. Esto no quiere decir que Dios le está enviando las circunstancias. Dios permite las circunstancias. Y dentro de esa misma voluntad de Dios que permite las cosas, aún está ese ser, ese ángel caído que usted y yo conocemos como el diablo. ¿Sabía que muchas de las obras del diablo aún sirven para bien para aquel que ama a Dios?
Y él no lo sabe. Y por más que nosotros lo predicamos, lo enseñamos, no le entra. Sigue en contra. ¿Y sabía usted que aún Dios usa ese ser para perfeccionarlo a usted? Bueno, entonces le sigo contando esta historia. Job, dice la Biblia, que de repente le llega una enfermedad muy crítica, muy difícil. Le entró una especie de llaga como sarna en su piel. Se le comenzaba a desprender parte de su piel. Le dolía mucho, era doloroso, era deprimente. La gente comenzó a hacerlo a un lado. Lo comenzaron a reprimir, a hacer no quiero juntarme con él, no quiero acercarme a él porque no se me vaya a pegar lo que tiene. Su esposa se le puso en contra. Y mire, estaba la circunstancia muy difícil a su vida. Se le cae el techo de su casa. Y usted puede preguntar, imagínese que a usted se le caiga el techo de su casa. ¿Qué pensaría? ¿Y por qué se me cayó a mí? ¿Por qué no se le cayó al vecino? Mira, es satánico, usted dice. Mira la música que escucha. O mira esto, mira aquello. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Cómo justamente a mí? Se le mueren sus 7 hijos, se le mueren sus 3 hijas. ¿A cuántos les gustaría que se les murieran los hijos? ¿Verdad que no? No es algo agradable. Es una situación difícil. Bueno, dentro de eso, entonces, su mujer en ese tiempo siempre se recalca esta parte de la esposa, aunque hay otras partes también favorables, ¿no? Pero esta parte de la mujer de Job es que lo ve y dice: tú estás lleno de sarna, ¿para qué me sirves? Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Para qué me sirve un hombre así? Está inutilizando aquí nada más la tierra. Entonces le dice: mira, blasfema a Dios mejor y muérete. Eso le dijo. ¿Cuántos quieren una mujer así? Pero hay que voltearle también. ¿Cuántos quieren un hombre así? Ahora mire, las circunstancias estaban no favorables. Iban en contra. Muchos dicen, no, algunos no entienden ni perciben esto. ¿Qué es lo que hacen? Estarían ahorita, te reprendo. ¿Sabe por qué? Porque no entienden. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios cuando dice Jesucristo: esto que yo les he enseñado, háganlo, practíquenlo, y cualquiera que lo haga, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos y vinieron y golpearon con ímpetu contra aquella casa. ¿Sí o no dice la Biblia? ¿Por qué entonces a veces estamos reprendiendo eso? ¿Por qué no entendemos mejor de que Dios quiere hacer una obra perfecta en nuestra vida? Este hombre Job, tanto fue su sufrimiento que hasta que él pudo entender y pudo captar el propósito y el plan de las circunstancias para su vida, entonces llega él a entender lo que la Escritura dice. Porque después se pone al tú por tú y después le dice: Señor, a oídas te oía y no te conocía, pero ahora entiendo quién eres. Y Dios le dice: a ver, ¿por qué te pones al tú por tú contra mí o conmigo? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Cuando le puse las basas, ¿dónde estabas tú? A ver, tú explícame. ¿Tú puedes entender por qué el mar no se sale de su lugar? ¿Por qué cuando está girando la tierra, por qué no se cae? ¿Tú lo puedes entender? Entonces, ¿por qué no entiendes de que todas las cosas que te suceden están bajo mi mano? Y cuando él comienza a entender, dice la Biblia que él comenzó a orar por sus amigos. Una serie de amigos, creo que eran 3, que según ellos con mucha ciencia, con mucho razonamiento, le daban su tipo de consejos. Y le decían: haz esto, no hagas esto, no, pobrecito, y que no sé qué. Pero llega el momento en que él comienza a orar por cada uno de aquellos. Señor, te pido por fulano, te pido por él, por ella, etcétera, etcétera. Él entiende el propósito por el cual lo tenía en esa situación.
Y dice la Biblia que el Señor duplicó todo lo que tenía Job. Le regresó sus 3 hijas, le regresó otros 7 hijos con la misma esposa. ¿No es bendición? Porque lo entendió. Y mire, aquellas 500 yuntas de bueyes ahora tenía 1000. Antes tenía 500 asnas, ahora tenía 1000. Antes tenía 3000 camellos, ahora tenía 6000. Dios se lo multiplicó. Y más que eso, mire, todos sus amigos y todos los parientes, los que vivían cerca de él, llegaron cuando vieron que aquella enfermedad desapareció, porque la mano de Dios fue su voluntad así. Todos llegaron y le dieron un anillo de oro. ¿A cuánto les gustaría que todos los que estamos aquí les den un anillo de oro? A ver, ¿por qué no se lo dieron antes? Porque justamente llegó en el momento en que él lo necesitaba. Cuando él entendió, cuando él comprendió, Señor, tú eres el que puedes destorcer las cosas, no yo. Hay cosas que no entendemos y hay cosas que sí entendemos. Romanos 8:28. Vamos a ver qué dice la Escritura, hacia dónde nos dirige la Biblia. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y dice la Escritura: y sabemos, esto es conocimiento, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, repita conmigo, todas las cosas, aquí no falta una sola, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, su designio, su voluntad fueron llamados. Porque a los que antes él conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, este es el propósito de Dios. Que usted y yo, a través de las circunstancias y por medio del Espíritu Santo, usted y yo lleguemos a tener la imagen de Jesucristo. Eso es lo que dice aquí. Y Dios va a usar entonces las circunstancias a nuestro favor, van a ayudar a nuestro favor, porque el propósito de Dios es que usted y que yo seamos conformes a su imagen. Esta elección que se refiere aquí es justamente para que tú puedas llegar a tener esa estatura en la plenitud de Cristo. Para eso te eligió Dios, para eso te escogió Dios, para que fueses conforme a la imagen de su Hijo. Mira, a veces no entendemos las cosas y renegamos en muchas ocasiones. Por ejemplo, usted viene a la iglesia muy contento y de repente se le desinfla o se le sale el aire del neumático, o como decimos aquí en México, se le poncha la llanta. ¿Cuánto les ha pasado? Y lo primero que hacemos es, ¿por qué? Porque ahorita voy a llegar tarde y la esposa, te dije que la cambiaras, te dije que la compraras nueva, pero ahí está. ¿Sabías tú que Dios permite las cosas para que salga lo que hay en el corazón? Para que tú seas transformado y que tú seas conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y ahí estás poniéndole, cambiándole y poniendo la refacción. Y cuando tú caminas te das cuenta que unos metros adelante hubo un accidente ahí. Y luego voltea el esposo con la esposa y le dice: de lo que nos libró el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto les ha sucedido esto? Es más, hasta a veces te das cuenta que acabó de suceder ese acontecimiento y tú dices, 10 minutos antes, cuando se puso en alto, el rojo en el alto, y yo me detuve y dije, ¿para qué me tocó el alto? Y ya fuera por allá. Y resulta que en el otro semáforo hay un accidente. Dios no, entonces está usando las cosas para bien. Dios protege nuestras vidas. Mira, hace algunos años, cuando mi esposa y yo trabajamos en Michoacán, en uno de los viajes que veníamos hacia acá, veníamos en el auto y nos volcamos.
dimos varias vueltas, quedó literalmente el carro así, de lado. Entonces cuando comenzamos a salir del auto, ¿verdad? Saco a mi esposa, saco a los 2 niños, y entonces yo volteo a ver y todo así, el carro saliéndole el humito y toda la cosa. ¿Qué pasó aquí? ¿Estoy viviendo la realidad o no? Y rápidamente el pensamiento, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero ¿sabía usted que Dios usa todas las cosas para bien? En eso comenzamos a ver que pasaban los autos y nomás se asomaban. Y se asomaban y se quedaban viendo, como diciendo, ay, pobrecitos. Y estaban viendo que estábamos saliendo y todavía hasta estamos quitándonos el polvo. En eso se para un carro. ¿Sabe quién era? Era un pastor que conocíamos nosotros de la ciudad aquella. Ve que éramos nosotros y dice, se da la media vuelta y se va. Si usted hubiera estado en esa situación, ¿qué hubiera pensado? Todas las cosas nos ayudan para bien. Ahí yo me doy cuenta realmente cuánto me amaba este pastor. Fíjese cómo Dios prueba hasta los pastores. Yo no sé qué estaría pensando él, ¿verdad? Dice, ¿por qué no se murió? ¿Sabe por qué? Porque él siempre decía que era el que tenía la iglesia más grande de ese lugar, lo cual no era verdad. Y siempre me mandaba a decir eso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que la iglesia que estábamos pastoreando estaba más grande que la de él. Y mire, le voy a contar algo que no dije en las otras 2 reuniones. Ustedes son privilegiados. Un día me invita a predicar. Yo creo como para congraciarse, ¿no? Me invita a predicar. Bien, voy a predicar a su iglesia. ¿Y qué cree? Cuando estoy predicando, el 90% de la gente que estaba ahí se había convertido en casa de oración. No aquí, allá donde estaba. Y todos estaban así. Y hasta le hacían así para que no me viera el pastor Carlos. El 90%, y él se jactaba que decía que tenía la iglesia más grande. Pero ¿sabe una cosa? Todas las cosas nos ayudan para bien. Ahí me doy cuenta y ahí se da usted cuenta realmente a lo que Dios quiere llevarle con las circunstancias. Pase lo que pase. Mire, hace algunos años atrás nos invitan a mi esposa y a su servidor a un congreso de jóvenes allá al DF. Y fuimos a predicar allá. Y ya de regreso estamos a punto de tomar el vuelo, el avión. Entonces era una de las primeras veces que nosotros nos subíamos a un avión. Les soy honesto, ¿verdad? Estábamos emocionados, pues, vamos a subir al avión a ver qué se siente. Usted sabe cuando tiene uno un juguete nuevo, ¿verdad? Entonces escucho que dicen por ahí en la bocina, ya ve cómo que no se le entiende muy bien. Entonces, ¿qué dice? Yo no entiendo por qué, ¿verdad? Pero así son en los aeropuertos. A las 5. Bueno, entonces yo por discernimiento espiritual dije, eso es para nosotros. Entonces le pusimos atención a eso, ese anuncio, y estaban diciendo que nuestro vuelo se estaba retrasando. Y los que estábamos ahí esperando, a punto de, ya se supone que teníamos que entrar, que no llegó el avión y que no sé qué, que se va a retrasar y que saque. ¿Usted qué cree? ¿Qué es lo que sucede cuando un vuelo se retrasa con la gente? ¿Qué dice la gente? ¡Ay, gloria a Dios! ¿Qué dice, pastor? ¿A ti te ha tocado eso? Se molesta la gente, ¿no? Luego va a reclamar, como que si sus reclamos van a provocar que le pongan un avión exclusivo. Para que no se enoje, le voy a poner uno a usted. No, mi hermano. Pero sí afloró lo que había en el corazón de la gente. No, que sí, que sé cuánto, que por acá, y que siempre sucede esto, y que me voy a ir a otra línea, y que no sé qué. Chusma. Entonces yo vuelto con mi esposa y yo me río y le digo, pues Dios tiene en control todas las cosas.
Bueno, se retrasa como 40 minutos. Cuando ya llegamos aquí a Guadalajara, ¿usted se acuerda de aquel acontecimiento que le sucedió a aquel sacerdote en Posadas Ocampo? Bueno, pues resulta que donde fue el accidente, ahí estaba estacionado un auto que estaba esperándonos a nosotros. El hermano que había ido por nosotros, como se retrasó el vuelo, dice, pues voy a hacer otra cosa, quita el auto de ahí y lo lleva a otro sitio. Mire, si no hubiera pasado esto del retraso, me hubieran confundido con el Chapo. Bueno, es lo que dicen, ¿verdad? A mí no me consta. Yo no le estuviera predicando esta mañana. Es más, algunos ni siquiera los hubiera conocido. Pero Dios usa todas las cosas para bien. Él tiene control de todas las cosas y todas las circunstancias que están a nuestro alrededor. Lo que yo hago, dijo Jesús, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Dios tiene muchos propósitos por los cuales permite cada uno de ellos en nuestras vidas. Propósitos que llevan un plan, que llevan un designio favorable para nosotros. Y este propósito, yo le dije hace un momento, es llegar a tener la imagen de Jesucristo, el perfil exacto de Jesucristo. ¿Cuál es el perfil exacto de Jesucristo? O sea, el rostro, ¿no? Ese es el perfil. No sé, ahí le dio usted el versículo donde dice, por su face los conoceréis. ¿No lo ha leído? Ese es el perfil. ¿Sabía usted que lo que usted pone en esa red social es lo que realmente tiene usted en su corazón? Y le pone ahí, Cayetanita, se siente triste el día de hoy. Para que todo el mundo lo sepa. Ahora el Face es mi pastor, todo me faltará. Ahora le platican ya al Face. ¿Cuántas horas pasas tú en las redes sociales? ¿Cuántas horas pasas tú orando con Dios? Sabe. No cambies las prioridades. A ver, dile al que está junto a ti, ahí te habla el pastor. Luego están en pregunta y pregunta, ¿verdad? Infinidad de veces. Mire, tendríamos que estar nosotros en tiempo completo para resolverle las preguntas de todos los que nos llaman, nos mandan mensajes de todo el mundo. ¿Lo entendió? Oiga, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Ya le preguntaste a tu pastor? Pues no, pues primero hazlo. La gente quiere que le resuelvan los problemas que ellos tienen de por años. Gente que ni siquiera conocemos. ¿Sí o no? Dígamelo. Y los que están escuchando también. Vaya primero con su pastor, es el que tiene ahí inmediato en su iglesia. Es que estoy aprovechando, pastor, pues es que aquí está usted conectado, que sabe qué tanto. Preguntan y hacen y dicen, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito entonces de las circunstancias en nuestra vida? Que usted y yo tengamos el perfil perfecto. Y este perfil perfecto es a la imagen de Jesucristo, para que usted y yo podamos entender el porqué de las cosas, para que nos parezcamos cada vez más y más a Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuántas veces vienen a nuestras vidas enfermedades muy críticas, padecimientos, y muchas de esas ya terminales, o por lo que al mundo le puede decir la mente del ser humano, le dice incurable? ¿Cuántos sabían que para Dios no hay nada imposible? Para el hombre es incurable, ¿y para Dios?
¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo? Y dice, ay, dice el doctor, ay, me equivoqué. Es que la máquina esa, la de los análisis, no está funcionando. Pero usted tiene ahí la radiografía y le tiene el tumorcito. Y cuando oran por usted y se desvanece el tumorcito, ¿qué pasa? El hombre lo quiere razonar, ¿a poco no? No, se me hace que nos equivocamos. Estaba sobrecalentada la máquina. No lo entiende, no lo capta porque lo quiere razonar en sus propios pensamientos. A veces le reclamamos a Dios, a veces nos quejamos con Él y le preguntamos, Señor, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no le sucede a Él? ¿O por qué no le sucede a aquella? ¿Y por qué tengo que ser yo? Mira, Señor, yo estoy caminando en tu palabra, he sido obediente. ¿Por qué me suceden estas cosas trágicas? Estas situaciones difíciles. A veces oramos a Dios, pero en una manera de reclamo. Señor, ¿por qué me viene a mí esta circunstancia? Si yo te amo, si yo te obedezco, estoy firme en tu palabra, soy fiel y doy mis diezmos y cuanta cosa decimos. Pero lo que hacemos es reclamarle a Dios. No es decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿O cuál es el plan y el propósito por lo cual tú estás permitiendo estas cosas en mi vida? Necesito entender por qué está sucediendo esto. ¿Y sabes por qué Dios permite todo esto? Para que tú y yo estemos y entremos en ese lugar, esa posición de llegar a tener la imagen de Jesucristo. Ahí cuando tú y yo entendemos este punto, entonces pueden suceder cualquier cosa y nosotros nos vamos a estar firmes en lo que dice la palabra de Dios. Nuestros ojos van a levantarse hacia el Todopoderoso y vamos a poder reconocer, Señor, tú eres el único que puedes ayudarme en esta situación. ¿Cuántas veces usted se ha sentido desesperado, desanimado, sin sentido de la vida? Ya sin ganas, sin tener ningún aprovechamiento de la vida o de las circunstancias. Usted dice, ¿ya para qué? Y parece como aquella viuda, ¿verdad?, que está juntando la leñita para cocer el último panecito y dárselo a su hijo y dejarse morir. ¿Ya para qué? Pero ¿por qué no alzamos los ojos y vemos al Todopoderoso y le decimos, Señor, tú tienes un plan y un propósito por lo cual yo estoy pasando por esta situación? ¿Cuántas veces usted entra en un trabajo y se lo quitan y le dicen ya al mes ya hubo un recorte de personal y se lo quitan? Y vuelve a otro trabajo y sucede lo mismo, y otro trabajo y sucede lo mismo, o lo opuesto. ¿Cuántos de los que estamos aquí a lo mejor dicen, pastor, tengo 1 año, tengo 2 años buscando trabajo y no encuentro? ¿Por qué no preguntarle, Señor, qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer de mi vida? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Por qué la situación? Y Dios te va a decir, es porque yo quiero plasmar mi carácter en ti. Yo quiero plasmar mis pensamientos en ti. Quiero que tú veas mis caminos en ti. Alguno va a estar pensando, pastor, entonces ¿usted qué cree? ¿Que el fallecimiento de mis seres queridos es favorable para mi vida? Dios me lo mandó. No, Dios quizá lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que usted voltee con el Todopoderoso y decirle, yo no puedo, solo yo no puedo. El Ser Supremo es el que sí puede, es el que te puede ayudar a ti a que tú le creas en Él, a que crezcas en Él y sobre todo a reconocerle a Él. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Todos absolutamente pasamos en un área de nuestra vida por este tipo de situaciones. Y yo le decía, ¿para qué? Para levantar los ojos al Señor y poder reconocerle. Y sin acepción, Dios lo hace con todos y cada uno de nosotros. A Jesucristo también le pasó, también le sucedió. Acuérdese cuando Él estuvo allí en el huerto del Getsemaní antes de ser entregado. Él sabía
que lo que iba a acontecer. Él sabía que uno de sus servidores, uno de los que estaban cerca de él, lo había traicionado. Él sabía que iba a llegar dándole un beso hipócrita. Y él sabía que estaba Dios cargando en él el pecado de todos nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice la Biblia que él casi en su sudor, hablando de una manera simbólica, dice que parecía como si eran gotas de sangre. ¿Por qué? Por el sufrimiento que él estaba sintiendo. Por el padecimiento que él estaba padeciendo por causa nuestra. Y esta palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Es decir, es donde ponían, donde decían Getsemaní, era una prensa donde ellos echaban ahí las aceitunas, y viene el momento de la prensa para fin de que esta aceituna soltara todo su aceite, donde se podía producir para muchos beneficios. No había aceite sin la prensa. ¿Qué tenían que hacer? Una presión para que surgiera ese aceite. Getsemaní. ¿Y qué terminó diciendo Jesucristo? Señor, no quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer tu voluntad. Que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que tú quieres. Porque Dios hace las cosas como Él quiere, ¿sí o no? Segunda de Corintios 3:18, por favor. Segunda de Corintios 3:18. Dice así, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros, ¿cuántos? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire, las circunstancias que Dios permite en nuestra vida nos van a hacer llevar, nos van a empujar a que usted y yo nos pongamos frente a frente con el Señor y que podamos tener un encuentro con su gloria. La gloria de Dios es la que nos puede transformar. Esta palabra transformaos viene del griego metamorfos, que es la metamorfosis, y esto significa un cambio, una transformación. Entonces, dice aquí la Escritura, todos nosotros somos transformados. Y es necesario entonces que como en este espejo usted y yo nos asomemos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, dice la Biblia, que de gloria en gloria nos va a ir transformando. Cuando usted se asoma al espejo, ¿a quién ve? ¿A quién? Usted se asoma al espejo, ¿a quién piensa ver? ¿Al presidente de la República? Por fe. No. Usted se refleja ahí, ¿sí o no? El que se asoma al espejo se va a ver en el espejo. Si usted se asoma a la palabra de Dios, si usted se enfrenta a la Escritura y usted se enfrenta a la gloria de Dios, entonces esa gloria, esa palabra es la que lo va a transformar, la que va a penetrar en su mente y en su corazón para que usted y yo podamos entender el plan y el propósito de Dios. Pero si usted no lo hace, entonces ¿cómo puede conocer? Cuando viene esa transformación que yo le estoy platicando, ese cambio, entonces usted a lo mejor usted se asoma y ve a un hombre amargado, una mujer gruñona, un niño grito, no. Pero cuando viene usted y se enfrenta, se expone a la presencia de Dios, usted tiene que mirarse en el espejo y usted tiene que ver en ese espejo la imagen de Jesucristo. Cuando usted está siendo cambiado, está siendo transformado, entonces usted tiene que ver la imagen de Jesús ahí. Ese es el plan. Pregunto, ¿le hace falta todavía? ¿Podemos decirle entonces a Dios qué es lo que tú estás haciendo? ¿Se está usted pareciendo cada vez más y más a Jesús?
aquellos chismes, aquellas críticas, aquellas malas palabras o lo que usted quiera, tiene que exponerlas a la palabra. Una ocasión estamos visitando a un matrimonio, estamos en la plática y su léxico, su manera de hablar muy cristiana. No, pastor, mire, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, y no sé qué tanto decía. De repente por ahí pasa un niño y hace ruido y tumba algo y se desquebraja, y aquella madre dice: ¡ah, chamaco! Y luego voltea y se percata que estamos mi esposa y yo ahí. Y dice: pastor, era la última que traía. Tienes que parecerte a Jesús, transformarte a su imagen. La gloria de Dios es la que va a hacer que las circunstancias te ayuden para bien, que sea lo mejor y lo más perfecto para tu vida. Es la que te va a cambiar, no los ayunos, no las ofrendas, no otra cosa. Cuando te expongas a la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que te transforma. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Dios entonces es el que tiene en control todas las cosas, el que hace las cosas a su manera, no a nuestra manera, con un plan, un fin y un propósito de transformarnos poco a poco a su propia imagen. Tenemos que entonces discernir y tenemos que aprender bien que lo que está sucediendo a nuestro alrededor es un producto del perfecto plan de Dios para nuestras vidas. Asomémonos entonces al espejo que es la palabra de Dios y poder ser transformados a su imagen. ¿Usted está dispuesto a esto? ¿Está dispuesto a que la mano de Dios haga algo en su vida? Cuando usted quita las manos de sus propias manos de una circunstancia, entonces entran las manos de Dios. ¿Por qué usted qué cree que no hay cambios y no hay transformación en su vida? Porque usted tiene sus manos en esa circunstancia. Cierre sus ojos, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí están desanimados? Están desalentados porque ven al hijo, ven a la hija que andan fuera de los caminos de Dios, que quizás andan en las drogas, andan en malos caminos, y usted en su buen corazón, usted insiste. Usted ve que está torcido, insiste. Le voy a decir algo, hermano, no sucede nada porque usted ha puesto sus manos ahí. Quítelas y deje que Dios ponga sus manos ahí. No deje de orar, obvio. Pónganlo en las manos del Señor. Yo no sé cuántos están pasando por una situación muy difícil. A lo mejor estás atravesando por una enfermedad o alguien de tus parientes está atravesando por un dolor, un padecimiento, y te desgarra la situación, o estás atravesando por una situación económica que ya no sabes ni por dónde te está llegando. Y pasa esto y pasa aquello, y tú dices: Señor, ¿qué está sucediendo? Pero no has volteado con Él, no le has preguntado: Señor, ¿cuál es tu plan y cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Dios lo conoce. Yo quiero pedirte que tú te pongas de pie si estás atravesando por una situación muy crítica. Nadie te va a criticar, ni nadie va a hablar mal de ti, porque quiero decirte, una situación que para ti es crítica, para otro a lo mejor no lo puede ser, pero para ti sí. ¿Cuántos se sienten en su corazón y dicen: ya no puedo, yo solo no puedo, ayúdame, Señor? Póngase de pie también. Hay un padecimiento, hay una enfermedad,
hay una necesidad económica, física, moral, sentimental, que usted ha llevado por mucho tiempo. Dios quiere tomar el control. Gracias, Señor. Levante sus manos, por favor, y dígale al Señor: Padre, aquí estamos tú y yo. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que yo no puedo comprender en mi mente finita. Pero por sobre todas estas cosas estás tú, Señor. A veces no he entendido que tú me has has permitido que yo vaya por un camino, Señor, en el cual me he topado con una serie de circunstancias que a lo mejor no son favorables, o que entro en desánimo. Ayúdame, Señor. Yo necesito de ti. Este es el fin. Reconocer que Dios es el Todopoderoso, mi hermano, y que Él tiene sus manos sobre nuestras vidas. Señor, también te pido por aquellos mis hermanos que están sentados, para que tú los sigas bendiciendo, y que tú les sigas dando una palabra de ánimo para aquellas personas que tienen necesidad, Señor. Gracias porque tú les has alentado, y algunas de ellas a lo mejor ya han pasado por lo que yo he estado hablando. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que nos están escuchando, nos están viendo también. Todos, por favor, levante sus manos al Señor y dígale: te amamos, Señor. Yo te amo, dígale. Y yo sé que tú me amas y tienes en control mi vida, y todas las cosas me ayudan para bien. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Pase feliz día, hermano.